Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos a otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión, partiendo este programa en pleno mes de febrero, cuando las vacunas ya superan las 35.000 personas inoculadas acá en la región de Magallanes, una muy buena cifra, una cifra que da una leve tranquilidad a esta pandemia del coronavirus que está a punto de cumplir un año, precisamente desde que se masificó en todo nuestro país. Estamos hoy día con la primera invitada en el primer bloque, la subdirectora del Hospital Clínico Magallanes, doctora María Isabel Idulla. María Isabel, bienvenida a otra edición más del Barómetro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado María Isabel? Muy bien, ya de regreso, con todo lo que significa mantener funcionando el hospital durante la pandemia. María Isabel, antes de partir a temas netamente del hospital, nos interesa saber la opinión experta, la opinión médica, la opinión suya respecto de la polémica que se está generando a nivel país durante las últimas semanas. El regreso a clases. Estamos a menos de 12 días del regreso a clases de los escolares. El 1 de marzo regresan en todo el país. ¿Y cuál es su opinión médica respecto de ello, estando en fase 2, la región de Magallanes con las principales ciudades, Punta Arenas y Puerto Natales? ¿Es apropiado de que regresen los magallánicos, los escolares magallánicos a las clases presenciales? Yo creo que para dar una respuesta a esa pregunta tenemos que separar las realidades por comuna. No puede haber una misma respuesta para toda la región. ¿Ya? En realidad yo creo que el retorno a clase es necesario, pero lo importante, más que preguntarse si retornar o no retornar, es buscar cuál es la manera segura de que los escolares retornen. Y cuando se analicen que se cumplen las condiciones para el retorno seguro de los alumnos a clase, ese es el momento de retornar. Me parece prematuro hablar del retorno de aquí a 15 días más. Las escuelas están siendo utilizadas para vacunar. No tenemos todavía un índice suficiente de personas vacunadas, por lo tanto la inmunidad de rebaño todavía no la alcanzamos. Por lo tanto, yo diría que por lo menos en Punta Arenas habría que esperar y consensuar cuáles son las medidas que implican un retorno seguro para los alumnos. Y quizás, María Isabel, el retorno seguro de forma presencial se debiera dar durante el primer semestre, pero no apurarlo ahora como lo dice usted, porque incluso en cuanto a infraestructura es complicado, y especialmente para los colegios que hoy día están siendo utilizados como locales de vacunación. Lo que pasa es que, en realidad, yo creo que el retorno a clases puede hacerse de manera no presencial o en forma mixta, dependiendo de las condiciones de cada establecimiento, condiciones de infraestructura, de sus alumnos, de su realidad. Yo creo que en esto no puede haber una definición para todos por igual. Yo creo que estas medidas van a tener que ser consensuadas
Hay establecimientos municipales que tienen una infraestructura enorme que está siendo ocupada para la campaña de vacunación. Hay otros que tienen infraestructura disponible, pero que tienen a lo mejor algún otro tipo de problema. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir cuándo, pero sí tiene que asegurar que los chicos van a estar en condición segura presencialmente. Puede ser que a lo mejor sea una cosa mixta inicialmente y después se haga presencial en forma masificada. Que hay que reiniciar las actividades es absolutamente necesario. Que lo ideal es que sea presencial, yo creo que también, pero siempre y cuando eso sea en condiciones seguras. Doctora, usted dice que es el ideal volver al tema presencial, quizás en todos los aspectos, incluso en la parte laboral también para muchos, pero es porque básicamente estamos agotados, estamos cansados, estamos estresados al interior de los hogares. Es por eso quizás que la parte médica también ya se recomienda volver a ejercer ciertas funciones normales en la vida de cada uno. Yo creo que para todos ha sido muy difícil todo el proceso de la pandemia, sobre todo la gente que ha debido... Nosotros en Punta Arenas estuvimos cuarentenados alrededor de 6-8 meses, en etapa 1, y eso genera problemas cuando uno vio a los adultos mayores que se estaban vacunando. Lo que más agradecían ellos era la posibilidad de tener alguna nuevo contacto con sus amigos, con sus compañeros, porque sentían que su calidad de vida había sido se había visto muy afectada en este último año. Es distinto, además, una cuarentena en etapa 1, en una casa pequeña donde viven muchas personas, en que las condiciones no son las mejores, y eso también genera problemas en la calidad de vida. Sobre todo aquí en Magallanes, donde nosotros tenemos grupos familiares extensos, con muchos chicos, con la presión de los papás que tienen que estar apoyándolo en lo que es la teleeducación, y además en forma simultánea haciendo teletrabajo. Eso es difícil de sostener en forma prolongada y evidentemente altera la salud mental de las personas. El tema, doctora Iduía, el tema de la salud mental que toca usted puede ser la nueva pandemia que vamos a tener, quizás pasado un poco el tema del coronavirus, porque a todos nos ha afectado, como lo dice usted, hay un nivel de estrés importante, pero también a los escolares, especialmente a los adolescentes, por ejemplo, especialmente a los chicos que necesitan mucho contacto físico, que están creciendo y que están en una etapa que necesitan la interrelación con sus pares. Yo creo que eso es efectivo y que yo creo que esa es la tarea a la que debieran abocarse las autoridades, los directivos de las escuelas, los profesores, es buscar cuál es el mejor momento para los alumnos y sus familias. Yo creo que ese es el objetivo del consenso que hay que lograr, buscar lo mejor para los chicos y sus familias y sus profesores. Partiendo de la base que en realidad el que los chicos sigan en sus casas genera un montón de situaciones en las que pueden ver vulnerado el derecho a estudiar, el derecho a la alimentación. Muchos chicos reciben una alimentación, comparten con sus pares. Yo creo que es relevante empezar a pensar en cómo volver de una manera segura. Más que en cuándo, sino que ver cuáles son las condiciones y en ese momento partir en forma presencial. Doctora, ¿cuándo debiera comenzar a bajar definitivamente las curvas de la pandemia producto de la vacunación masiva que está asistiendo hoy día y que está instalando a nuestro país? Y hoy día, por ejemplo, a la región de Magallanes como la tercera con la mayor cantidad en porcentaje de vacunación a nivel país. ¿Cuándo debiera comenzar a bajar definitivamente la curva viendo resultados positivos post vacunación?
Yo no soy experta en la materia, ¿ya? Pero de lo que nos han conversado los infectólogos y de acuerdo a la magnitud de personas que se han visto afectadas en la región, que ha sido mucho mayor que en otras regiones del país, lo que se plantea es que no antes del mes de mayo uno podría pensar, o sea, yo creo que estamos en una positividad de un 11%, más o menos promedio. Debiéramos ver qué es lo que pasa en las próximas 2 semanas después de esta ola de calor que impulsó a la gente a salir a la calle, a hacer actividades sociales mucho más, en mayor número. Debiéramos ver qué pasa en estas próximas 2 semanas. Si pasamos ahí y vemos que esto va declinando en forma sostenida, yo creo que ya después de la segunda quincena de abril ya podríamos tener una disminución en que se empezara a notar el impacto, sobre todo en los establecimientos hospitalarios, que es la preocupación que tenemos aquí en el hospital. Y ahora que estamos terminando ya febrero, se nos vienen, comienzan los meses más helados y comienza también la vacunación, doctora, de la influenza. ¿Cómo hacer esa campaña paralela quizás de la vacunación de la influenza con el resto de la población que aún no ha sido inoculada por el coronavirus? Compleja. O sea, va a tener que duplicarse la coordinación, planificarse. Muy exactamente eso lo maneja la Seremi, lo dirige la Seremi con su equipo. Nosotros actuamos en el fondo, o sea, el Servicio de Salud, y nosotros como hospital, y los CEFAM como prestadores de la vacunación, pero la planificación va a ser más compleja, pero tengo la absoluta certeza de que así como ha sido tan bien planificado y con tan buenos resultados la vacunación del COVID, así va a ser la vacunación de la influenza. Más compleja que en otros años, pero si se pudo planificar la vacunación del COVID de la forma que se está haciendo, con los resultados que está teniendo, vamos a salir bien. Tengo la plena certeza. Doctora, como subdirectora del Hospital Clínico Magallanes, le quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo está el personal? Porque dentro de 2 semanas se cumple 1 año de la llegada más o menos del coronavirus a la región de Magallanes. Personal que debe, supongo, estar un poco agotado, personal que quizás algunos han tenido muy escasas horas de vacaciones, ni siquiera algunos se han tomado algún día. ¿Cómo está el personal del hospital? La gente está cansada. Evidentemente ya no son los mismos que partimos, porque todos pensamos que esto no iba a ser tan extenso ni tan intenso. Yo creo que muchos nos fuimos dando cuenta que esto no era algo tan transitorio como se pensó inicialmente, y que las medidas fueron manteniéndose a lo largo de todo el año y hasta el día de hoy. Eso ha tensionado a los equipos. Tenemos mucho personal con permiso, un ausentismo importante, con licencias médicas, en áreas que son críticas y que nos han impedido implementar más camas. Ahora, eso es algo que se ha visto en todas partes, en todas las partes del mundo, en Chile y en otros países, porque no es sostenible en el tiempo una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Claro. Pero el personal ha respondido bien. De hecho, muchas veces se puso al Hospital Clínico Magallanes como un ejemplo a nivel país. Doctora, ¿cómo lo vislumbran para los próximos meses? ¿Va a comenzar a bajar la situación? Es probable, y es probable también que el personal pueda tener, no sé si decirle entre comillas vacaciones, pero que se puedan restablecer los turnos en absoluta normalidad de un año habitual, ¿o se va a mantener el estado de alerta que se mantiene hasta hoy?
Yo creo que volver a lo que fuimos antes de la pandemia nos va a ocurrir durante todo el año. ¿Ya? Yo creo que las cosas cambiaron para todos, pero sí tenemos que empezar a volver a darle la atención a todos los pacientes con patologías que quedaron postergadas por la pandemia. Claro. Y esa es nuestra prioridad. O sea, nuestra prioridad en este momento es volver a retomar la actividad previa a la pandemia, de manera que todos esos pacientes que están en lista de espera, que no tuvieron consulta, que están esperando una cirugía, podamos ir resolviéndolos de la mejor manera y en el menor plazo posible. Ese es un desafío que tenemos y para eso tenemos que seguir apelando al trabajo de nuestros funcionarios para ir logrando la resolución de los magallánicos que están esperando. Somos el único centro de alta complejidad en la región y tenemos que buscar de qué manera ingeniarnos para ir dando la rápida salida a muchos pacientes que han visto agravadas sus enfermedades porque no tuvieron oportunidad de resolverlas durante el año pasado. Doctora, ¿qué complejidades dejó en evidencia la pandemia del coronavirus para el Hospital Clínico de Magallanes y qué debiera mejorarse al respecto? Yo partiría primero la fortaleza. ¿Ya? ¿Ya? Porque nosotros como región, como ciudad, tuvimos el inicio de la pandemia cuando nadie en el resto del país pensaba que aquí ya había partido. Y fuimos capaces de organizar y de coordinarnos los sistemas de salud público, privado, las Fuerzas Armadas y la atención primaria de manera muy eficiente en un momento en que se tensionó todo el sistema de salud. Fuimos capaces de tomar definiciones y coordinarnos y establecer un modelo que, siendo distinto que en el resto del país, logró dar respuesta a la pandemia. Yo creo que eso habla muy bien de la capacidad de organización y coordinación de nuestra ciudad y nuestra región. Y yo creo que eso de verdad debiera destacarse, porque inicialmente se destacó cómo lo hicimos, pero si uno ve los números y la proyección de los números que tendría la pandemia, si hubiera sucedido con la magnitud que tuvo acá, con lo que hubiera sucedido en otras ciudades, no sé si la coordinación hubiera podido ser tan eficiente como lo hicimos nosotros. Y yo creo que eso es realmente muy bueno. Tuvimos áreas que privilegiamos la atención a través de esta coordinación, logrando sacar patología quirúrgica, derivándola al Hospital de las Fuerzas Armadas, que cooperó activamente en esta resolución, a la Clínica Magallanes, y también logramos resolver gran parte de la patología oncológica. Yo creo que esos son puntos destacables en la gestión. ¿Qué brechas tenemos? Tienen que ver sobre todo con la disponibilidad de recursos humanos. Cuando se habló de reforzar el recurso humano en la región y se traía gente transitoriamente, o nos preguntaban por qué no había más gente capacitada, con competencias para trabajar en UCI, en UTI. Eso es así en Magallanes. En Magallanes somos pocos. En todos los aspectos tenemos una población reducida, dispersa en una superficie enormemente grande. Y no tenemos personal sanitario disponible que no esté empleado. Por lo tanto, las emergencias ponen en evidencia que ya tenemos una brecha en recursos humanos en áreas específicas, críticas y de especialidades que cuando estamos en una emergencia no da abasto. Eso resultó ser evidente. Y lo otro es el aislamiento.
nosotros somos en el fondo un territorio casi insular que tenemos que tender a tener una coordinación y un manejo muy adecuado y de apoyo entre las distintas instituciones públicas, privadas y de las Fuerzas Armadas para ir dando la salida en salud. Muchas veces durante la pandemia nos pedimos prestado medicamentos que se traspasaban de un hospital a otro, y eso tiene que ver con los vínculos que se generan en esta región. Yo creo que el aislamiento nos hace ser más colaborativos en estas situaciones de emergencia, pero también nos hace pensar que tenemos que estar preparados para tener un acopio suficiente de medicamentos, de insumos y de equipamiento, ¿ya? O la movilidad del equipamiento. Nosotros tuvimos que traer ventiladores, cánulas de alto flujo, que eso afortunadamente funcionó bien, pero que en algún momento nos vimos complicados. Y sobre todo al inicio de la pandemia, con la disponibilidad de elementos de protección personal, que fue casi una guerra conseguir una simple mascarilla que ahora venden en cualquier parte. En ese momento no teníamos de dónde conseguir. Doctora, si tuviéramos que analizar y reflexionar acerca de las lecciones que nos deja la pandemia en general, no solo como el hospital clínico, no solo a uno como un simple mortal o cualquiera como paciente, ¿qué se le viene a la mente a usted, doctor Iduya, las lecciones que deja el coronavirus? Que uno, cuando ve estas fotos, yo siempre cuando miré estas imágenes de la epidemia de la gripe española, claro, y veíamos a la gente caminar con mascarilla, uno pensaba, qué rechazados estaban, cómo les pasó esto. O sea, yo creo que pocos teníamos la percepción de que esto nos podía pasar y que nos iba a cambiar tan drásticamente la manera de vivir en la cotidianidad durante todo este año. Entonces, uno es eso, volver a lo sencillo, volver a disfrutar del día a día con la familia. Yo creo que es una enseñanza relevante. 2, que el futuro nunca tenemos que tener la certeza de qué es lo que nos va a deparar. Yo, en lo personal, a mí eso me marcó tremendamente porque uno vive pensando casi que es inmortal. Claro. Y la verdad es que la lección que nos deja esto es que una enfermedad viral que nadie pensó el impacto que iba a tener, nos cambió la vida, generó mucho sufrimiento a nivel de muchas familias, de amigos, de la comunidad en general, en la parte comunitaria, en la parte de los afectos y también en la parte laboral. Que tenemos que aprender de la solidaridad en las comunidades y que las definiciones tienen que ser más locales que centrales. O sea, tiene que haber un lineamiento general, pero las definiciones pueden ser locales en las medidas, porque este país no es igual en todas sus regiones. Claro. Y eso lo dejó claramente evidenciado la evolución de la pandemia. Y sabe, doctor Iduya, mucho que aprender. A nosotros nos llena de orgullo verla a usted repuesta, porque usted fue víctima
hace solo meses del coronavirus, y para nosotros entrevistarla ahora es un orgullo y nos llena de satisfacción verla ahí trabajando en lo que le gusta, haciendo y poniéndole el hombro a una situación que ha sido muy difícil y de la cual usted también fue víctima. Muchas gracias. Yo creo que a uno le toca vivir lo que le toca vivir nomás. Y fue una experiencia difícil, tremendamente difícil en lo personal, en lo familiar, pero es otra oportunidad. Uno Claro. tiene que pensar que todo esto es de llama, todo esto es agregado. Y si uno puede ayudar a otros a transmitir que en realidad nuestra gente, nuestros pacientes tienen que tener la certeza de poder concurrir al hospital y recibir una solución a sus problemas, y eso es para lo que estamos acá. Y eso es lo que nos hace, o sea, lo que me hace venir a trabajar todos los días y tratar de resolver la mayor parte de los problemas que podamos. Sin lugar a duda tenemos problemas, pero de verdad yo creo que la gente en general, los funcionarios de este hospital, han mostrado una capacidad de trabajo que realmente es destacable. Yo tengo que felicitar a los equipos porque se han sacado la mugre. Doctor Eduya, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro, habernos abierto las puertas de su oficina en el hospital para haber estado conversando durante esta primera media hora de la edición de hoy de Barómetro. Un abrazo apretado y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo también. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Igual nos vemos. Breve alto y volvemos con otra segunda entrevistada acá también en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Segundo bloque de Barómetro, y como lo habíamos anunciado antes de ir a los comerciales, tenemos otra gran invitada también en este segundo bloque, la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. Alejandra, bienvenida al Barómetro, ¿nos escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Seremi? Muy bien, gracias. Ahí con harto trabajo, pero bien. La verdad es que han sido semanas bastante movidas con el tema de la vacunación. Hemos tenido un proceso bastante exitoso en Chile, ya en Magallanes, y bueno, en esto continuamos. Sí, recién vengo bajando, yo le digo bajando, porque físicamente acá en la instalación de Pingüino Multimedia, el diario está en una ubicación superior al canal, el canal está en la parte más baja, y estaba conversando con el periodista de salud Marcelo Suárez, y la región de Magallanes es la tercera a nivel país, en cuanto a porcentaje de población también, con la mayor cantidad de vacunación, Seremi. Sí, tenemos una cifra bastante importante y sin ir más lejos, Laguna Blanca es la primera comuna de Chile que supera ya, que llega al 100% de la población objetivo inoculada. Y eso también nos pone muy contentos porque ha sido una campaña bastante potente, llegando justamente a la población objetivo, a los adultos mayores, a aquellas personas que son vulnerables en términos de salud y que pueden fallecer. Nosotros sabemos, Ignacio, y lo hemos conversado,
el 80% de los fallecidos son justamente los adultos mayores y es a ellos a quienes estamos llegando hoy día. Entonces, el hecho de ser una de las regiones que va más avanzada, no por una competencia, sino que nos pone contentos el hecho de que haya conciencia y responsabilidad respecto de este proceso. Eso es lo más importante, porque la vacuna es vida. La vacuna va a permitir que si el 80% de la población está inoculada, poder empezar ya a terminar con esta pandemia que tanto dolor y angustia e incertidumbre nos ha traído. Claro, pero lo que también hay que tener conciencia es que en Magallanes aún no se ha registrado la polémica de otras zonas del país donde el Ceremi se pone en riesgo quizás y quizás muchos dicen no van a alcanzar las vacunas y se está vacunando otra gente que no tiene que vacunarse. Esa polémica aún no se ha dado acá en Magallanes. No se ha dado y justamente, qué bueno que me lo señalas, Ignacio, porque hay que tener algo en claro. Esto no partió el 3 de febrero ni el 24 de diciembre con las primeras vacunas de Pfizer. Esto comenzó en mayo del 2020. Comenzó con una gestión realizada por el presidente Sebastián Piñera con 4 laboratorios a nivel mundial, firmando contratos cuando todavía no sabíamos si es que la vacuna iba a estar lista durante el 2020-2021. Claro. Y cuando ya esto es un hecho, nosotros tenemos la seguridad de tener las dosis para toda la población objetivo de nuestro país. Claro está que lo más probable es que esto vaya llegando en etapas. Ya, te pongo el ejemplo de Magallanes. Nosotros en Magallanes tenemos una capacidad de almacenaje de 20.000 dosis. Por lo tanto, nunca nos van a poder enviar ni 40.000 ni 50.000 de una sola vez. Vamos a tener que ir por dosis e inoculando a todas las personas de la población objetivo. Si bien es cierto, al principio había mayor libertad y cuando las personas acompañaban a un adulto mayor tenían la oportunidad también de inocularse, hoy día va a estar un poco más restringido para no tener que después esperar que venga la siguiente remesa, por ejemplo. Claro. Ya, pero no es que se vayan a acabar. Eso también hay que hacer un llamado a la tranquilidad y a la calma porque las vacunas van a ir llegando. Además que cuando llegan, por ejemplo, desde el laboratorio Sinovac a Chile, en Chile el ISP, el Instituto de Salud Pública, nos obliga a tener estas dosis en cuarentena. Y es una cuarentena, tal como su nombre lo señala, 40 días. Entonces, 40 días que tienen que estar en observación para posteriormente salir a ser administradas para las personas. Entonces, no pensábamos avanzar tan rápido tampoco, y es lo que ha pasado en algunas comunas de Chile, que se ha avanzado tan rápido que ha habido que ir parando un poquito y siendo más rigurosos con la calendarización. Pero bajo ningún punto de vista nos vamos a quedar sin vacuna. ¿Ya? Es igual para que quede súper claro. Usted dijo una frase que es clave. La vacuna puede ser sinónimo de vida, pero tampoco puede ser sinónimo de relajamiento, ¿cierto? Porque hay mucha gente que lo puede asociar de esa forma y que ni siquiera se han inoculado en la segunda dosis y también podría relajarse. No es sinónimo de relajo. Para nada, para nada. El hecho de nosotros contar con esta vacuna, ¿qué es lo que permite? El laboratorio Sinovac, que ha sido el laboratorio con mayor dosis de vacunas que ha llegado a Chile, asegura en un 100% que no vamos a llegar a tener que utilizar una cama crítica, que no vamos a tener que utilizar un ventilador mecánico y que no vamos a llegar a la muerte, producto del coronavirus. Ya nadie nos puede asegurar la vida, pero producto del coronavirus no vamos a morir teniendo la vacuna. Pero claro está que para que haya una inmunidad real, tiene que haber a lo menos un 80% de la población inoculada, que es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, necesitamos que eso ocurra y antes de eso vamos a tener que seguir con las mismas medidas de seguridad, utilizando la mascarilla, guardando la distancia, respetando los aforos de la fase en la cual nos encontremos, porque es importantísimo no seguir contagiándonos. ¿Y qué pasa? Y ojo ahí, hay muchas personas en Magallanes que se han vacunado, pero aún quedan por lo menos 4.000 a 4.500 personas que no han llegado, siendo parte del grupo objetivo, siendo parte de la calendarización. Entonces, ojo con esta falsa seguridad de que me junto solamente con mi amiga porque mi amiga solamente vive con la mamá y la mamá solamente sale a trabajar y almuerza solamente con su amiga. Entonces tampoco sabemos si es amiga de la mamá, con cuántas personas vive y a quién podemos dañar siendo irresponsables. Es una cadena grande y por lo tanto necesitamos seguir siendo responsables en términos sanitarios, sobre todo utilizando las medidas de protección personal. Y acá hago el llamado especialmente a los jóvenes, porque sabemos que más o menos
el 70, 80%, 90% de los contagios se da precisamente en el grupo etario de entre 20 y 35 años. Al principio eran entre 25 y 55, ahora bajó. Son más jóvenes los que se están contagiando. Entonces, estas personas, lo más probable es que vivan esta enfermedad como un resfrío común, un dolor de cabeza fuerte, van a pasar la cuarentena y van a seguir con su vida. Pero si contagian a un adulto mayor, si contagian a una persona que es vulnerable de salud, lo más probable es que esa persona llegue al ventilador mecánico o posiblemente pueda llegar a fallecer. Seremi, desgraciadamente muchos coinciden en que la región de Magallanes, especialmente en sus dos grandes ciudades, Punta Arenas y Puerto Natales, no está capacitada quizás para volver en forma presencial durante el mes durante el mes de marzo. Pero en eso coinciden muchos, pero debería darse un sistema mixto. Los colegios, la gran mayoría de los colegios municipales hoy día están siendo utilizados incluso como locales de vacunación. Entonces, quizás podemos descartar marzo, pero durante el primer semestre ¿se podría, según usted, volver a un sistema más presencial? A ver, lo que pasa, Ignacio, es que creo que se ha malentendido el tema del retorno a clase. Si bien se ha establecido una fecha, que es el 1 de marzo para retornar, nadie ha dicho que es obligación volver a las clases presenciales. ¿Ya? En primera instancia, lo que está claro es que las comunas que pueden volver a la presencialidad son las comunas que están en fase 3 o superior. Eso en primer lugar. Nosotros en Magallanes, a lo menos Punta Arenas y Natales, estamos en fase 2 aún. Se está discutiendo si es que en fase 2, respetando los protocolos, podría haber presencialidad. Pero acá tenemos que tener súper claro que esto depende netamente de los padres que quieran enviar a sus hijos al colegio. ¿Por qué te lo digo? Porque es un proceso voluntario, es un proceso gradual y es un proceso flexible. Ya, acá no hay una obligación de las comunas que están en fase 2 hacia adelante de tener que volver de manera presencial sí o sí. Entonces también acá hay que ser claros con la información. Si nuestra comuna está en fase 2, está la posibilidad, respetando los protocolos sanitarios, con la autorización del Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, se puede, pero no es obligación. ¿Ya? Entonces, también hay tranquilidad porque hay mucha crítica, hay mucho, un poco de mala onda, ¿cierto? De decir que esto es una obligación y que estamos poniendo en riesgo a los niños y que los profesores todavía no están todos vacunados. Perfecto, o sea, esto se va a hacer de manera gradual, se está inoculando como prioridad hoy día a todas las personas que trabajan en la educación, no solo los profesores, sino también los asistentes de la educación, los transportistas, las manipuladoras de alimentos, los auxiliares, etc. Entonces, esto queremos hacer que sea un proceso bien hecho, porque nunca vamos a querer poner en riesgo la salud de los profesores, ni menos de nuestros niños. Y cada colegio presenta su protocolo y eso se va a autorizar dependiendo de la realidad de cada uno. Recordemos que hay colegios que son muy grandes, que tienen muchos espacios, y algunos que son más pequeñitos y que tienen menos alumnos. Entonces, dependiendo de la realidad de cada colegio, va a ser el protocolo que van a seguir. Algunos lo van a seguir 100% presencial, si es que se puede, ¿cierto? Si la comuna está en la fase que permite la clase presencial, y otros pueden elegir la modalidad mixta o la modalidad 100% online. Entonces, acá no hay una decisión absoluta, no hay una decisión que sea imperativa, sino que es flexible y esto se entiende como una gradualidad durante todo el año 2021. Ahora, los organismos internacionales han sugerido que la presencialidad debe retomarse, y esto por un derecho de los niños a la educación de calidad. Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Claro, pero uno como padre puede sentir un cierto temor, Seremi, porque esta voluntariedad, ¿hasta cuándo se va a tener esta manga un poco más ancha para tener esta especie de voluntariedad que tenga cada padre y apoderado con sus hijos? Porque uno como padre siente el temor de llegar a pensar, pucha, si mi hijo sigue en clase online, quizás va a quedar más atrasado que Pepito, y Juanito va a ir mucho más adelantado quizás porque va a estar yendo a las clases presenciales y el nivel se va a existir una brecha mucho mayor al interior de un mismo curso, por ejemplo. Entonces, como que los padres y los apoderados también sentimos ese agobio de qué puede pasar en este año escolar 2021. Sí, y te entiendo y comparto lo que señalas porque también soy mamá. Y mi hija ayer me decía
pucha, yo ya no quiero seguir con más clases online, quiero ir al colegio, quiero ver a mis compañeros y nosotros ya sabemos cuidarnos. Mi hija tiene 12 años, pasó a séptimo básico. Pero yo le digo, bueno, eso va a depender siempre de la fase en la que estemos, va a depender de cómo estén los contagios. Me decía, pero ¿cuántos contagios? ¿Cuántos contagios tienen que haber para yo poder ir al colegio? Entonces, acá depende de hartas cosas y la verdad es que te lo señalo como ejemplo porque hay que ser súper claro en señalar que son muchos los factores los que se analizan para poder determinar que una comuna pueda pasar o pueda cambiar de fase. Hace poquito, desde hoy día, de hecho, pasó por venir, ¿cierto? Porque logró disminuir su cantidad de casos. Nosotros tenemos todavía un estrés en el hospital clínico, pero si seguimos con esta tendencia a la baja, que puede ser bastante gradual, ¿cierto? Y bien de a poco, capaz que en marzo podamos pasar a fase 3. Eso nadie lo dice, pero es un trabajo que tenemos que hacer todos. Pero siempre pensando en que esto va a depender de la condición sanitaria y que no pongamos en riesgo ni a los profesores ni a los alumnos. Eso tiene que estar súper claro. Y cuando los contagios vayan disminuyendo, cuando ya la segunda dosis ya estén aplicadas, cuando tengamos una cierta seguridad, lo más probable es que ya las clases presenciales sean un poquito más masivas. Pero en este primer semestre yo creo, Ignacio, que va a ser muy, muy gradual y muy flexible. Y ahora, Seremi, se vienen los otros problemas que ocasionó el coronavirus en todo el mundo, pero en la región de Magallanes se ha sentido fuertemente el tema del desempleo. Hoy día son casi 20.000 magallánicos los que están cesantes, los que no tienen una oportunidad laboral, porque desde hace un año se tuvieron que cerrar muchos locales comerciales. Hoy día, como nunca, en el centro de Punta Arenas vemos muchos locales vacíos. Entonces, ¿cómo hacemos frente a levantar una región que hoy día está alicaída, Seremi? A ver, yo creo que hay varias estrategias que se están aplicando para poder disminuir esta brecha y ya comenzamos a recuperar parte de los 2 millones de empleos que se perdieron durante el año 2019-2020, porque recordemos que esto partió, los primeros 500.000 empleos que se perdieron partieron en octubre del 2019. Claro. Y posteriormente con la pandemia esto fue tomando más vuelo y lamentablemente llegamos a los 2 millones de empleos perdidos. Hemos podido recuperar casi 1 millón y estamos con estas estrategias desde la cartera de trabajo, desde la cartera de economía, impulsando algunos fondos, ciertos créditos flexibles y además los subsidios de protección al empleo para los empleadores y también para los trabajadores, dando oportunidades así a que se pueda recontratar a las personas o se puedan hacer contrataciones nuevas también. Y esto va a permitir obviamente que haya una reactivación económica importante, pero va a ser gradual. Esto no va a ser fácil, Ignacio, pero se está trabajando día a día para poder llegar a una mayor reactivación, sobre todo en áreas tan afectadas como lo fueron este año y el año que recién pasó, el turismo y la gastronomía, que para nosotros fue aún mucho más fuerte. Seremi, no le puedo dejar de preguntar, durante este 2021 se viene un año electoral cargado a las elecciones. Como nunca se van a realizar elecciones, por ejemplo, de gobernador regional. ¿Estamos preparados en la región de Magallanes para tener una participación activa también, por ejemplo, en las elecciones del domingo 11 de abril, que están tan cerca, que ya quedan menos de 60 días, y posteriormente en las elecciones presidenciales y de parlamentarios que se efectúan a mediados de noviembre próximo? Mira, ya vivimos un proceso eleccionario en plena pandemia. Fuimos nosotros como gobierno garantes de este proceso y la verdad es que hubo una participación ciudadana bastante importante. Y nosotros vamos a tratar y vamos a trabajar para que así sea también en estas elecciones que son tan importantes, porque se va a cumplir también el hecho de la tan anhelada descentralización. El hecho de poder tener un gobierno regional más empoderado también va a permitir que no dependamos tanto, ¿cierto?, del nivel central. Es lo que todos los magallánicos soñamos y yo creo que cada una de las regiones también. Tener más poder sobre nuestros mismos recursos. Y es así como el gobierno obviamente va a trabajar para que darle garantía a la ciudadanía de poder participar de un proceso que sea tremendamente participativo, que tengan seguridad y que tenga transparencia, que es importantísimo, que se respeten los resultados, porque esa es la base de la democracia, que los resultados que se obtengan sean transparentes, no quedan lugar a dudas, ¿cierto?, y que sea lo más seguro posible, entendiendo que todavía estamos en medio de la pandemia. ¿Se hace alguna proyección con la gente de salud, Seremi, para mediados de abril, por ejemplo, cuando vienen las primeras elecciones del año,
el índice de contagios, también por el tema de la vacuna, debiera disminuir fuertemente ya en el resto de Chile? Es lo que esperamos. La primera semana de marzo ya comenzaríamos con las primeras segundas dosis, ¿cierto? Y ya en abril, que cumpliendo el primer trimestre de este año 2021, debiésemos tener a lo menos a 5 millones de chilenos inoculados. Fue el compromiso hecho por nuestro gobierno. Y el primer semestre ya a gran parte, a los 15 millones que queremos llegar, ¿cierto?, de chilenos vacunados contra el coronavirus. Por lo tanto, ya en abril y en las segundas elecciones del segundo semestre debiese haber una baja considerable, pensando en que la mayoría de las personas podría ya haber participado de este proceso. Y esperemos que así siga siendo. Mañana tocan las personas de 65 años y para la próxima semana, Ignacio, todos los rezagados mayores de 65 años, porque recordemos, hay personas que teniendo la edad, que siendo parte del calendario no han participado. Entonces todavía la otra semana va a haber un tiempo para ellos, para que puedan participar y así tengamos cada vez estos procesos mucho más limpios, más seguros, porque obviamente mientras más gente haya inoculada, más segura va a ser la vida y todas las actividades que tengamos que hacer a futuro. Seremi, queda poco más de un año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, un gobierno que no la ha pasado muy bien, que en pleno desarrollo del segundo año de gobierno se vio enfrentado al estallido social, el tercer año de gobierno le afecta fuertemente el tema de la pandemia y ahora queda un año. ¿Cuáles son los principales desafíos del gobierno del presidente Sebastián Piñera para cerrar el 2022? A ver, nosotros hoy día estamos 100% centrados en combatir la pandemia del coronavirus, en la reactivación económica y del trabajo, y poder recuperar, como hablamos hace un momento, los empleos que están perdidos. Y así poder ir avanzando en recuperar Chile, en recuperar todo lo que hemos perdido por el estallido social y también por lo que ha dejado la pandemia del coronavirus. Para nadie es ajeno pensar en todos los efectos colaterales que ha traído esta pandemia, en términos económicos, sociales, familiares, psicológicos, sanitarios, académicos. O sea, son muchas las áreas que han sido afectadas por esta pandemia y tenemos que centrarnos en reactivar socialmente a nuestro país, económicamente a nuestro país, educativamente a nuestro país. Este va a ser un año tremendamente complejo, de mucho trabajo y además por todos los procesos eleccionarios que se vienen y los cambios que va a tener nuestro país de aquí en adelante. Vamos a comenzar a escribir una nueva Carta Magna, vamos a comenzar, ¿cierto?, con el proceso de la descentralización y a fin de año ya vamos a elegir un nuevo presidente. Esto ha pasado así como en un segundo. Pareciera ser que todo esto empezó ayer y ya está terminando. Y el principal desafío que tenemos en la región de Magallanes, Seremi, a un año de cerrar el mandato del presidente Piñera. Al igual que en el país, combatir esta pandemia, seguimos con una alta tasa de positividad, a pesar de que los números tienen una tendencia a la baja, seguimos con un 10% de positividad, tenemos que seguir combatiendo esta pandemia, recuperar también los empleos perdidos, los emprendimientos, sobre todo en el área del turismo y la gastronomía, que en Magallanes se vieron tan afectados, y darle seguridad también a nuestros niños para el retorno a clases es una de nuestras principales metas durante este año, y continuar con una fuerte inversión pública que va a permitir toda la economía de la región. Seremi, le quiero agradecer el haber estado con nosotros en este segundo bloque de Barómetro hoy día acá en Pingüino Televisión. Un agrado conversar contigo, Ignacio, se me pasó rapidísimo, pero bueno, espero que esto se vuelva a repetir. Hay mucho que conversar y espero que todas las personas que hoy día están escuchando tengan también la seguridad de participar en este proceso de vacunación que es tan importante, de tener confianza en que es un proceso seguro y en que aquellos que participen van a contribuir fuertemente al término de esta pandemia. Muchas gracias, Seremi, que esté muy bien. Así terminamos otra edición más de Barómetro en Pingüino Televisión. En el primer bloque tuvimos a la subdirectora del Hospital Clínico de Magallanes, María Isabel Iduya, y ahora cerrando el segundo bloque a la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. Nos encontramos en 7 días más, siempre acá, en Barómetro de Pingüino Multimedia, conversando transversalmente con los protagonistas de la información. Nos vemos, chao.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.